Buenas tardes, es un gusto el volver a estar en contacto con cada uno de ustedes. Les damos una cariñosa bienvenida a nuestros amigos, a los hermanos en Cristo, y gracias a Dios porque todos nos encontramos con bien, y pues vamos a disponernos para tener el mensaje en esta tarde. Pero antes quiero recordarles hay una tarea pendiente, ¿se acuerdan? Que dejamos escribir a mano algunos salmos. Voy a repetirlos por si se lo olvidó. El Salmo 25, el Salmo 27, el Salmo 34, Salmo 46 y Salmo 103. Dejamos 2 semanas para escribir estos preciosos salmos. Y yo sé que algunos hermanos ya terminaron, así que muchas felicidades. Eran salmos breves, pero otros hermanos todavía no terminan. Bueno, tenemos esta semana para que pueda concluir esta tarea, que sin duda es de gran bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a disponernos para comenzar y hacemos una oración antes de iniciar. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu presencia durante toda esta semana. Gracias porque has manifestado, Señor, tu amor, tu misericordia, tu cuidado para con nosotros. Gracias porque nos das esa confianza y esa paz en medio de las adversidades y de las pruebas que estamos enfrentando. Tú eres fiel, Señor, tú eres todopoderoso, y tú, Señor, guías nuestro camino día a día a través de tu palabra y de la presencia de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, también rogando que limpie nuestras mentes y corazones, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, y que, Señor, en la sangre de Cristo nos des esa limpieza y nos permitas caminar, Señor, confiando y siendo fieles a ti y a tu palabra. Bendícelos en esta tarde, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bueno, el título de este mensaje es Cuando entendemos quién es Jesús, y es la tercera parte. ¿Y por qué estamos deteniéndonos un poco en este tema? Es muy importante porque vemos que en ocasiones la vida de creyentes no está creciendo como debe de ser, a veces no está llevando el fruto que debiese de llevar, y una de las razones principales es nuestro poco conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y nuestra fe crecerá en la medida en que conozcamos a Jesús, en la medida en que disfrutemos de su presencia, conozcamos sus atributos, sus cualidades. Eso va a fortalecer nuestra fe y nuestro caminar en Cristo. A manera de breve resumen, vimos en el Evangelio de Juan, que es donde hemos estado enfocándonos. En el capítulo 1 vimos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es Dios mismo. Jesucristo es Dios encarnado, y también en Juan 1 se revela que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuamos viendo en Juan capítulo 3, en donde se nos presenta a Jesús como el Maestro Divino, y luego en Juan capítulo 4 a Jesús como el gran ganador de almas. Y de ahí continuamos en el capítulo 5, donde destacamos de nuestro Señor Jesucristo su atributo como el gran médico al sanar a ese paralítico en el estanque de Betesda. Fuimos al capítulo 6, en donde también destacamos a Jesús como el pan de vida, como nuestro proveedor. Juan capítulo 7, a Jesús como el agua de vida. Juan capítulo 8, a Jesús como la luz del mundo, como nuestro gran libertador. A Jesús como nuestro abogado. Y luego fuimos al capítulo 10, en donde también pudimos enfatizar y descubrir a Jesús como nuestro buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan capítulo 11, a Jesús como la resurrección y la vida. En el capítulo 12, a Jesús como el Rey de Reyes, que un día gobernará en todo este mundo durante 1000 años, con perfecta paz y perfecta justicia. En el capítulo 13 estudiamos a Jesús como el siervo soberano que vino a servir y a dar su vida por nosotros. Y la semana pasada vimos el capítulo 14 a nuestro Señor Jesucristo como el gran confortador que nos anima a seguir fielmente en su camino. Y hoy vamos a ver Juan capítulo 14 en los versos del 1 al 6, y dice así la escritura. Está en una noche anterior a su crucifixión. Jesús está diciendo estas últimas palabras a su grupo de discípulos y los está animando porque les dice que los va a tener que dejar, porque es necesario que Él vaya a la cruz. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro atributo de nuestro Señor Jesucristo, y Él afirma aquí muy claramente en Juan 14:6, dice Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no dice que Él es un camino, Él dice es el camino, el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Bueno, le pregunta aquí uno de sus discípulos: Tomás, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el camino? Y Jesús le dice: bueno, pues efectivamente yo soy el camino. Ahora, ¿el camino a quién? En primer lugar es el camino a Dios Padre. Y en segundo lugar es el camino al cielo, porque el Padre habita en el cielo. Así es que muchas veces la gente tiene algunos refranes muy populares, pero pues que no son los correctos. Así es que, por ejemplo, en la antigüedad había un refrán que decía: todos los caminos llevan a Roma, y de ahí tomaron otro refrán que dice: todas las religiones llevan a Dios. Pero este refrán es completamente incorrecto, porque la Biblia nos enseña todo lo opuesto. ¿Y cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo? Bueno, Él nos dice que Él es el camino al Padre. Él es el único camino, Él es el único camino al cielo. Así es que no todos los caminos, no todas las religiones llevan a Dios, porque a fin de cuentas, para acercarnos al Padre y para poder ir al cielo, pues no se trata de una religión, no se trata del camino de la moralidad, no se trata del camino de las filosofías, tampoco se trata del camino de las buenas obras. El único camino a Dios, y esto lo dejó muy claro el Señor Jesucristo, el único camino al Padre y el único camino al cielo es Él mismo, es Cristo Jesús. Él para esto vino, para abrirnos el acceso a Dios Padre, y también para que podamos vivir un día en el cielo durante toda la eternidad. Ahora, ¿cómo es el cielo? Permítame hacer un paréntesis aquí muy brevemente, y busquen Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, para que podamos tener un adelanto aquí de lo que podemos y tenemos la esperanza de que después de esta vida iremos a la presencia de Dios y disfrutaremos de nuestro Dios y también de este precioso lugar llamado el cielo. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, esto es lo que nos espera gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo Jesús. Y también dice ahí en Apocalipsis 21:18 que, por ejemplo, el material de la nueva Jerusalén, de esta nueva ciudad celestial, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Bueno, y el versículo 27, también tenemos aquí una palabra de advertencia: que no entrará en ella, o sea, en esta ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo puede uno tener entonces su libro inscrito en el libro de la vida del Cordero para entrar al cielo? Viniendo a Cristo en arrepentimiento y en fe, convertirse en un seguidor de Jesús. La salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, y está al acceso de cualquier persona que quiera sinceramente venir a Cristo Jesús y recibirle como su Señor
y su Salvador. Entonces Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, es el camino al Padre. Ahora también Jesucristo dijo que Él es la verdad. Y en estos tiempos en donde para la gente ya no hay o no existe, según esto, la verdad absoluta, sino la verdad relativa, podemos ver que sí hay una verdad absoluta porque Dios es la verdad absoluta. Y también podemos encontrar la verdad en la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de ello? Bueno, observe la vida de Jesús, analice sus palabras, analice sus actitudes, sus acciones, y verá que todo era coherente en él con la verdad del Padre. Por eso Jesús es la encarnación de la verdad, y si usted quiere saber cuál es la verdad, quién es la verdad, en dónde está la verdad, pues simplemente mire a Jesús, vea su palabra y encontrará la verdad, y la verdad, como Él lo prometió, nos hará libres. También Jesús dijo que Él es la vida presente, la vida eterna y la vida abundante. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora a Juan capítulo 14. Y en este mismo capítulo Jesús nos da 5 preciosas y grandes promesas. Antes de partir a la presencia del Padre, Jesús les da a sus discípulos y nos da también a nosotros 5 grandes promesas para vivir día a día. Y nos dice en Juan 14, en el versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, entonces tenemos aquí en primer lugar una promesa, y es que Jesús nos promete su poder para realizar cosas mayores. Ahora, ¿cuáles son esas cosas mayores? Obviamente son cosas mayores en cuanto a alcance, porque en cuanto a poder, ¿quién puede superar el poder de Jesús? Nadie. ¿Quién puede hacer algo más que resucitar a un muerto? Nadie. Solamente Jesús, y Él otorgó temporalmente ese poder a los apóstoles que estaban con Él. Pero el día de hoy Dios nos ha llamado para realizar cosas mayores en cuanto a alcance, es decir, cuando compartimos la palabra de Dios, una persona recibe a Cristo y esa persona le comparte a su familia y su familia también se convierte al Evangelio, y el alcance del Evangelio comienza a extenderse a otras personas. A eso se refiere, así es que usted cuenta con el poder del Señor para realizar esas cosas mayores en alcance y de esta manera llevar el Evangelio y ser de bendición. En segundo lugar, en el versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la segunda promesa es que el Señor nos promete responder nuestras oraciones en su nombre. Ahora, ¿qué significa esto de lo que pidiereis en mi nombre? Bueno, significa que nuestras oraciones tienen que glorificar a Cristo. Porque tenemos que entender sinceramente que a veces podemos hacer peticiones egoístas, peticiones incorrectas, pero la promesa de Dios es todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús, es decir, todo aquello que glorifique a Cristo tendrá una respuesta. Luego, continuamos con la promesa número 3, ahí en Juan 14, en los versos del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros, en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, en tercer lugar, Jesús nos promete su Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es Dios mismo, pero habitando en el creyente, y es el Espíritu Santo nuestro gran ayudador, nuestro consejero, nuestro maestro, quien nos guía día a día, y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, es decir, Él nos ha dejado su presencia a través de su Espíritu Santo. Esta es la promesa número 3. Vamos ahora con la promesa número 4, ahí en Juan 14, en el verso 27, dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, esta cuarta promesa del Señor es su paz que es esa calma y esa tranquilidad interna que nos da el Señor al tener nosotros la confianza de que Dios está por nosotros, de que Dios está en control de todas las cosas, de que Dios cuida de nosotros, y es una paz que a fin de cuentas nos libra de la ansiedad,
del miedo, del temor, del estrés, de la preocupación. Jesús vuelve a decir, porque se lo dijo desde Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor sabe que somos reacios a entender su palabra y a veces a dudar de su paz y de sus promesas, pero el Señor nos vuelve a insistir, no te preocupes, no te afanes, ¿verdad? Cuentas con mi paz, así es que yo estoy contigo y yo voy delante de ti. Y su promesa número 5 está en Juan 14, versos 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuál es esta quinta promesa? Bueno, el Señor Jesús nos promete manifestarse en nuestra vida. Dice, vendré a él, vendremos a él y nos manifestaremos a él. Es decir, cualquier persona que en verdad cree en Jesús verá la manifestación de Dios. ¿De qué manera? En una vida transformada. Eso es lo más importante. Cuando vemos cómo nuestra vida va siendo cambiada, va siendo transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, y la gente comienza a ver una diferencia en nuestra vida. En su casa comienzan a ver que usted es diferente, que usted habla diferente, que usted tiene actitudes distintas, que usted va madurando, van viendo en usted un mayor gozo, una mayor paz, un mayor amor, porque esa es la obra de Jesús. Él dijo, me manifestaré a él. Entonces tenemos esta promesa, porque a veces uno piensa, bueno, ¿de qué manera, Señor, te vas a manifestar a mi vida? Bueno, con un cambio que proviene de él. Bueno, vamos ahora al capítulo 15, y aquí encontramos otro atributo de Jesús. Y aquí se le conoce a Jesús como la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 5, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, Jesús es la vid verdadera, y al tomar esta metáfora o alegoría, Jesús comienza a hacer esta comparación, en primer lugar diciendo que Él es la vid verdadera, que Dios el Padre es el labrador, quien está podando y cuidando, y nosotros los creyentes somos los pámpanos, es decir, somos las ramas. Bueno, Jesús está a punto de ir a la cruz, y esta es una de sus verdades claves. Después de 3 años de convivir con los discípulos, aquí el Señor les está diciendo 5 verdades, 5 grandes verdades en este capítulo. Número 1, está en el versículo 16. Primera verdad, una verdad vital. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, primera verdad. Jesús nos eligió. Nosotros no elegimos a Jesús. Él tomó la iniciativa por amor y por gracia. Nos llamó para conocerle, para salvarnos, y nos eligió para que lleváramos mucho fruto. Es decir, no, si usted es creyente, si usted auténticamente se ha convertido a Cristo, no es posible que usted sea un creyente infructífero. No es posible. Si una persona se dice cristiana, lleva años y años y años, y no se ve ninguna evidencia, ningún cambio, pues quizás usted no se ha convertido auténticamente a Cristo. Porque el que es de Cristo lleva fruto. Porque Jesús no falla, y Él lo que promete lo cumple. Y Él está diciendo, yo los elegí para que vayan y lleven mucho fruto. Entonces, el creyente en Cristo va a llevar un fruto, un buen fruto en su vida. Ahora, la segunda verdad, ¿en qué consiste este fruto? Bueno, por lo menos 3 cosas, porque el fruto es muy diverso, pero quiero concentrarme en 3 cosas. Número 1, el fruto habla del carácter, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida, cuando está bien conectada a Jesucristo, a la vida verdadera, vamos a comenzar a llevar fruto, pero el fruto es del Espíritu Santo. Él, ¿qué es lo que va a producir? Y usted se sabe de memoria quizás este versículo que está ahí en Gálatas 5, 22 y 23, en donde dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Bueno, estas virtudes son fruto del Espíritu de Dios, no es fruto nuestro. Si usted está en comunión con el Espíritu Santo de Dios, este fruto, este carácter se evidenciará en la vida de usted. En segundo lugar, el fruto se refiere a almas nuevas, es decir, cuando estamos viviendo en Cristo y para Cristo, tarde que temprano usted guiará a personas a los pies de Cristo. Usted, al compartirles la vida abundante que usted está experimentando en Cristo, usted sentirá un gozo y usted sentirá, permítame decirlo así, una carga, pero es una carga de bendición en poder decir: Señor, estás cambiando mi vida, me estás bendiciendo tanto, te conozco, disfruto tu presencia, que Señor, no me lo puedo guardar. Y usted entonces comenzará a compartir quién es Jesús, y algunas de esas personas vendrán sin duda a los pies de Cristo. Entonces, este es el segundo fruto, gente nueva que por su testimonio de su vida y de sus palabras vendrán a los pies del Señor. Y en tercer lugar, este fruto son buenas obras. Dice la Escritura que somos hechura en Cristo Jesús, creados en Cristo para buenas obras. Es decir, Dios nos ha puesto un camino para realizar buenas obras. Aclaro, las buenas obras no son para salvación, porque la salvación se lleva a cabo por una buena obra y una perfecta obra, que es la obra de Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, ahora el resultado serán buenas obras, ¿verdad? Para servir, para poder también dar testimonio del Señor y de esta forma ver este segundo fruto. Ok, la tercera verdad que vemos aquí en Juan 15 lo dice el Señor Jesucristo, que Él es la fuente de todo fruto espiritual. Él es la fuente. Entonces, este fruto espiritual usted no lo va a poder encontrar aparte de Cristo. No es un invento humano, no es algo que el hombre tenga que por ahí producir por cuenta propia, no. La tercera verdad es que Jesús, de Él proviene la savia, ¿verdad?, a través de la cual fluye en toda la vid, y simplemente las ramas, cuando están conectadas a la vid, reciben esa savia y comienzan a producir fruto. Así es nuestra vida. Cuando entendemos que la fuente de este fruto espiritual es Jesús, entonces vamos a la cuarta verdad, como nos dice aquí el Señor Jesucristo, que separados de Él nada podremos hacer. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es que no se trata de que usted tenga que hacer un voto, un juramento, etcétera, etcétera, para decir voy a cambiar mi vida y voy a llevar fruto, no. Se trata de entender que separados de Jesús, es decir, una vida independiente de Cristo, no va a poder llevar este fruto espiritual. Podrá hacer muchas otras cosas, pero el fruto espiritual, separados de Él, es imposible. Muchas veces queremos cambiar nosotros, queremos que cambie la vida en el hogar, etcétera, etcétera, pero sabe, eso separados de Cristo no lo podremos hacer. Y eso nos lleva a la quinta verdad, que solamente permaneciendo en Cristo es como este fruto es posible. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesús, este lleva mucho fruto, permaneciendo en Cristo. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Bueno, vivir una vida de comunión, de compañerismo con Él, comunicándonos día a día y entendiendo que ahora cada día queremos confiar y depender de Jesús. Confiar y depender de Jesús. Eso es permanecer en Cristo. Estar conscientes de su presencia y depender de Él. Señor, gracias por esto otro. Señor, guíame, Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Y si caemos, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, restáurame. Pero estamos en una constante comunión con el Señor. Ahora, la clave para llevarnos fruto, aquí está, versículo 2, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la clave para llevar más fruto? Ser limpiados, la limpieza, es decir, una vida santa, una vida limpia, es lo que nos permite ir de fruto, a mucho fruto, a fruto que permanece. ¿Cómo somos limpios? Bueno, Jesús aquí lo dice en primer lugar, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué es lo que va a limpiar nuestra vida? Número 1, la palabra. Cuando usted está estudiando, leyendo, meditando la palabra o le está escribiendo, ¿verdad?, como estamos haciendo ahora, usted se dará cuenta
que la Biblia es como agua que limpia nuestros pensamientos, va limpiando nuestros corazones, va limpiando nuestras actitudes, al darnos cuenta de qué es la voluntad de Dios y al darnos cuenta de esas manchas que están en nuestra vida, de esas actitudes o situaciones que no son correctas, nos damos cuenta de ellas y somos limpiados por la palabra, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos de aquello que no le agrada a Dios. Es decir, una vida en santidad es lo que va produciendo más fruto. Entonces, Jesús es la vid verdadera. Y en penúltimo lugar, Jesús es nuestro gran intercesor. Juan capítulo 17, horas antes de ir a la cruz, Jesús eleva lo que se conoce como la gran oración del sumo sacerdote. Él, como nuestro gran sumo sacerdote, comienza a hacer una oración extensa que es registrada por el apóstol Juan. Ahora, Jesús es nuestro gran intercesor. ¿Qué está haciendo Jesús, por ejemplo, el día de hoy en el cielo? ¿Sabe usted? Jesús está intercediendo por usted y por mí. Así es. Aparte en Juan 17, y si usted quiere ver en dónde dice eso, bueno, Hebreos 7:25, la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Aquí dice el escritor, refiriéndose a Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Cristo en estos momentos en la gloria del Padre? Intercediendo por usted y por mí. Todos los días Él está intercediendo. Ahora, básicamente, hay tres cosas por las cuales Jesús está intercediendo. Otras más, pues solamente lo sabe, pero quiero concretarme básicamente en tres cosas que están aquí en la oración modelo, en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17. Juan 17:11, dice aquí el Señor Jesús en esta oración: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Bueno, una preocupación, permítame decirlo así, del Señor Jesús era que sus discípulos fueran uno, que guardaran la unidad. Dice, así como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque si hay algo que es difícil para el ser humano es llevarse bien con los demás, ¿o no? Véalo tan solo en el trabajo, hay a veces mucha competencia, hay a veces un ambiente de mucha crítica, de estarse juzgando, de estar hablando de los demás, y es difícil la armonía. Y no se diga en los partidos políticos, que hay todo menos unidad, ¿verdad? O hay una unidad de conveniencia. Y cuando vamos al matrimonio, pues tenemos que caminar en unidad, si no, hay muchos roces y fricciones o en la misma familia. Entonces, cuando Jesús, ahora, y como iglesia, pues imagínese usted cientos de personas en las iglesias con diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, provenimos de diferentes situaciones, circunstancias, etcétera, y congregarnos, y ese es el reto de que ahora somos un solo cuerpo en Cristo, aunque muchos miembros, pero qué difícil y qué desafiante entonces es guardar la unidad, y en este caso como discípulos, porque cada discípulo de los 12, bueno, en este caso ya los 11, tenían caracteres diferentes y eran tan distintos, ¿verdad?, que en varias ocasiones entre ellos mismos tuvieron roces, tuvieron fricciones. Bueno, eso fue parte del entrenamiento de Jesús, que aprendieran ellos a sobrellevarse, a perdonarse, a amarse y a ser uno. Entonces Jesús está intercediendo, Padre, que sean uno. Y la única forma de poder ser uno, ¿verdad?, es a través de su amor. No hay de otra. Cuando su amor es una realidad en nuestra vida, vamos aprendiendo a amar a los demás, a aceptarles, a sobrellevarles, a tenerles paciencia, a perdonarles. Eso es parte de la madurez y del fruto y del crecimiento en un creyente auténtico de Jesús. Una iglesia que se ama, una iglesia que es unida, va a ser un testimonio para el mundo, porque en el mundo hay muchas rencillas, hay muchos conflictos, hay muchas discusiones, etcétera. Pero cuando la gente comienza a ver que los cristianos nos amamos, nos ayudamos, nos servimos los unos a los otros, somos bondadosos, etcétera, entonces la gente comienza a ver esa diferencia. Y esto no es sino la evidencia del amor de Dios en gente egoísta, en gente difícil, en gente testaruda y terca como somos nosotros, pero vamos viendo cómo el amor de Jesús nos va transformando de tal manera que amamos a la gente de corazón, con un amor fraternal, como lo dice el apóstol Pedro.
¿Qué más pide el Señor Jesucristo por nosotros? Está en Juan 17, versos del 15 al 17. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí está otra cosa por la cual el Señor Jesús sin duda está intercediendo por nosotros, y es que el Señor le dice, Padre, pues que ellos sean guardados del mal de este mundo, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí nos da una identidad muy clara Jesús. Los cristianos somos ahora sus hijos, somos sus discípulos, y tenemos una identidad que es una gran bendición, que es ser llamados hijos de Dios, ser discípulos, ser seguidores de Jesús. No somos de este mundo, estamos en este mundo para poder alumbrar con nuestras buenas obras y para poder influenciar, porque somos la sal de este mundo, para poder sazonar y dar sabor con el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces la oración de intercesión es, Señor, que sean santificados, ¿verdad? Que ellos vayan creciendo en santidad. ¿Y qué es crecer en santificación? ¿Qué es crecer en santidad? Bueno, que vayamos rechazando el pecado y la maldad que hay en este mundo y nos vayamos pareciendo cada día más a Cristo, más a Jesús. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que pide Jesús? Dice en Juan 17, en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué pidió ahora Jesús? Bueno, pues que los creyentes salgamos, somos enviados para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Como hemos dicho algunos domingos anteriores, hermanos, aunque estamos en una cuarentena de salud por la pandemia, el Evangelio no está en cuarentena, por favor. El Evangelio tiene que seguirse compartiendo. Y más que ahorita la gente está siendo sensibilizada y la gente se está dando cuenta de lo frágil que es la vida y la gente se está percatando de su necesidad de algo o de alguien más grande que ellos que pueda ofrecerles seguridad, esperanza. Y esto solamente se encuentra en Jesucristo. Entonces, compartamos a Cristo. Y concluyo con lo que dice el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Jesús está ya a punto de ir a la cruz del Calvario. Él termina estas palabras con sus discípulos. E inmediatamente vemos en el capítulo 18, verso 1. Y aquí vamos a destacar una característica que muchas veces se pasa por alto, pero ahí está. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Bueno, ya están ahora en el huerto del Getsemaní. Jesús estaba orando. Y encontramos en este último punto que estamos tratando en nuestro mensaje. Y vemos la valentía y la obediencia supremas de Jesús. La valentía y la obediencia supremas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enfrentó valientemente las adversidades más grandes. Y en este capítulo 18, que no podemos entrar en detalles, pero aquí nos vemos nosotros simplemente por qué enfrentó Jesús todo este sufrimiento y lo enfrentó con valentía y con obediencia de acuerdo al plan del Padre, por su amor a Dios, al Padre, y también por su amor hacia nosotros. Jesús había dicho anteriormente en Juan 17 que Él ponía su vida y la volvía a tomar. Es decir, Jesús no se andaba escondiendo, Jesús no andaba evadiendo. Él tenía una hora y un día
para ser entregado y para poner su vida. ¿Qué significa esto? Que Él puso su vida voluntariamente por usted y por mí. Y Él sufrió y padeció los más grandes dolores por amor a nosotros. Él enfrentó en el huerto de Getsemaní valientemente esas adversidades. Número uno, ¿qué enfrentó? Bueno, la traición de un amigo, de Judas. Quizás, déjeme preguntarle, ¿alguna vez algún amigo, alguna persona íntima, algún familiar o un conocido, alguien a quien usted aprecia, le ha traicionado? ¿Qué sintió? Cuando alguien habló mal de usted, cuando alguien dijo o hizo algo, etcétera, en perjuicio de usted. Una traición. Bueno, Jesús fue traicionado, fue vendido por 30 piezas de plata por su tesorero, por Judas. Entonces es Judas quien le entrega. Dos, ¿qué enfrentó Jesús con valentía? Enfrentó a los soldados romanos y a las autoridades judías. Entonces, imagínense usted en la noche, una compañía de soldados romanos constaba aproximadamente de 600 personas. Ahora, quizás en esa hora llegaron, vamos a suponer, unos 200 o 300, más las autoridades judías, y ahí todos, ¿verdad?, echándole montón al Señor, ya lo querían arrestar, y las autoridades, tanto civiles como religiosas, para ejercer presión. Entonces Jesús se enfrenta valientemente. No se esconde, sino dice aquí en el versículo 4, Juan 18:4, que Jesús se adelantó, no se escondió, poniendo de por medio a sus discípulos. Él da un paso adelante y les dice a quién están buscando. Eso nos habla de su valentía, de su poder y de su obediencia al Padre. Entonces, Él toma la iniciativa, a quién están buscando, y ellos le dicen a Jesús Nazareno, y Él les responde, yo soy. Esta expresión, yo soy, es la misma expresión que usó Jehová en el Antiguo Testamento, allá en el libro del Éxodo, cuando le preguntó Moisés, Señor, pues yo voy, tú me envías a rescatar a los hijos de Israel, pero si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y Jehová les dijo, diles, yo soy. Ese es su nombre. ¿Qué significa yo soy? El que tiene existencia en sí mismo. Ahora, Jesús usó esta misma expresión para sí, es decir, que Jesús es también Dios. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy, con esa expresión se fueron todos para atrás y se cayeron. Nos habla esto del poder y de la divinidad de Jesús. Él estaba ahí delante de ellos afirmando efectivamente su identidad y su naturaleza divina. Sin embargo, no les causó ningún daño, sino simplemente se evidenció su poder y su autoridad. ¿Qué más enfrentó Jesús aquí de manera valiente? Bueno, nos dice en el verso 11, después de que Pedro, ¿verdad?, saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice en el verso 11, dijo Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Qué enfrentó Jesús aquí? La copa del juicio de Dios. Está hablando en un sentido metafórico, he de tomar esta copa, ¿verdad?, que se refería al sufrimiento y a lo que le esperaba. Jesús, aunque estaba orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Bueno, Jesús se enfrentó con valentía. Y primeramente Dios, la próxima semana entraremos en detalle sobre esta copa del sufrimiento, lo que significaba y por qué Jesús oró 3 veces al Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, después de que el Padre le respondió y la voluntad del Padre era, tienes que tomar esta copa, Jesús aceptó y valientemente la tomó. Jesús también aboga aquí por sus discípulos y les dice, no le hagan daño a ellos, aquí estoy yo, dejen que se vayan ellos, y sus discípulos entonces se van. Y más adelante Jesús tiene que enfrentar 2 juicios. El juicio religioso ante el sumo sacerdote judío y el juicio civil ante Pilato. Solo, siempre solo. Ya no estaban sus discípulos. Y él tuvo que enfrentar toda esta avalancha de adversidades y lo hizo siempre de una manera valiente. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Porque Jesús tenía la confianza de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y amigos y hermanos, ¿cómo podemos enfrentar la vida valientemente? Cuando estamos nosotros con la confianza de que estamos en la voluntad de Dios, de que estamos dispuestos para agradarle, para obedecerle y de que vivimos para Cristo. Y de que ahora Cristo es nuestra razón de ser, Él es nuestra razón de vivir. Así es que
estos atributos que hemos visto en esta tarde, que nos ayuden para conocer más a Jesús, para amarle más entrañablemente y para seguirle fielmente. Que Dios nos ayude y adelante en el nombre de Jesús, conozcámosle cada día más y mejor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por lo que es y ha sido Jesús para nosotros. Señor, en la medida en que le vamos conociendo y entendiendo quién es Él, sus propósitos, todo lo que Él tuvo, Señor, que enfrentar, vivir, todo lo que Él estuvo dispuesto a sacrificarse. Señor, nosotros no podemos sino rendirnos a sus pies, anhelar conocerle más íntimamente. Nuestra respuesta, Señor, es darte las gracias, pero también devolverte ese amor que tú has tenido para con nosotros, tu amor infinito. Y queremos, Señor, crecer en amor hacia ti y también hacia los demás. Y todo esto, Padre Santo, que nos lleve a ser fieles seguidores de Jesús, fieles discípulos. Que al igual que Él lo hizo, nosotros aprendamos a vivir en obediencia y confianza a ti, Padre Santo, y también con valentía. En un mundo que nos quiere amedrentar, en un mundo que nos quiere atemorizar, en un mundo que nos quiere paralizar. Pero Señor, tú no nos has dado espíritu de miedo ni de cobardía, sino que tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de templanza, que es tu Espíritu Santo, para poder enfrentar, Señor, con gozo, con paz y con valentía los retos que día a día tenemos. Pues tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni un segundo, Señor, te separas de nosotros y te agradecemos eso. Aun cuando a veces, Señor, llegamos a caer, aun cuando a veces llegamos a separarnos, aun cuando a veces, Señor, no te somos fieles, tu amor, tu gracia y tu misericordia siguen estando a nuestro alcance, de tal manera, Señor, que somos restaurados y tú nos sigues amando con ese amor único. Que esto, Padre Santo, nos ayude a vivir en santidad, a vivir, Señor, rechazando el pecado, aborreciendo el pecado, pero buscando cada día más la semejanza a Jesús tu Hijo. Gracias por todo lo que tú eres, Señor Jesucristo, por lo que has hecho por nosotros. Y aquí estamos, un pueblo comprado por tu sangre, con tu sangre, para alabarte, para exaltarte y para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.